Cuando mi hija Lucía se casó con Mateo, sentí un profundo alivio. Ella ya tenía 32 años, no era una jovencita, y además, con un carácter que no era nada fácil. Sus romances anteriores solo me habían traído preocupaciones, pero él era un buen muchacho, decente, tranquilo y trabajador. A pesar de ser 5 años menor que ella, se notaba que era un hombre centrado, inteligente y de buen corazón. La boda fue sencilla, pero muy cálida. Yo participé activamente en la organización, me encargué del banquete y justo en el momento más emotivo, cuando Mateo tomó la mano de mi hija, sentí algo extraño dentro de mí, una punzada sutil y alarmante. Él me había despertado una simpatía que no era la de una suegra hacia su yerno, ni la de una madre hacia el esposo de su hija. Tonterías, me dije desechando esos pensamientos, y al día siguiente ya estaba sumergida en mis rutinas. Los recién casados se mudaron a mi apartamento en la colonia Roma. Era una solución temporal. Estaban tramitando un crédito hipotecario para su nuevo hogar. Pero mientras tanto vivíamos los tres juntos en mi departamento de 2 recámaras. Todo era pasajero, todo por el futuro de mi hija. Yo llevaba mucho tiempo acostumbrada a la soledad. Después de la muerte de mi esposo, hacía ya 10 años, me había vuelto una mujer estricta y reservada. Trabajaba como enfermera en una clínica, cuidaba las macetas de mi balcón, a veces iba a algún balneario a descansar. Nadie podría adivinar la nostalgia que ardía en mi alma. Y no era tanto por un hombre sino por las pequeñas atenciones, por un roce, una mirada, por una vida plena. Y de repente había un hombre en mi casa. Joven, alto, fuerte, de modales tranquilos y amables, pero en él se sentía una fuerza, una solidez que me secaba la boca. Bastaba con que cruzara el pasillo envuelto solo en una toalla. Yo sentía vergüenza, me callaba, desviaba la mirada, pero cada pequeño detalle ahora encendía un fuego dentro de mí, la forma en que abría una lata de conservas, cómo se ajustaba la camiseta, cómo ponía su mano en el hombro de Lucía, cómo me miraba a mí, con respeto pero no con indiferencia, como si viera en mí no solo a una suegra, sino a una mujer. Mamá, Mateo va a ir hoy a recoger un paquete a la oficina de correos, decía Lucía, poniéndose la chamarra. Yo voy a ver a una amiga, no me esperes. Sí, está bien, respondía yo en voz baja sin levantar la vista. Esa noche el apartamento estaba en silencio. Mateo regresó tarde, trajo el paquete, puso a calentar agua para un té. ¿Quiere una taza?, me preguntó. Asentí y de repente me di cuenta, estábamos solos en la cocina, sin Lucía, sin palabras de más. Él servía el té y yo noté cómo me temblaban los dedos. Me tendió la taza y nuestras manos se rozaron por un instante. ¡Qué calor, qué fuerte! Tiene las manos frías, Valeria, comentó él. Intenté sonreír. A veces pasa. Perdone si suena extraño, añadió de repente. Es usted una mujer muy cuidada. Nunca se lo había dicho. Tiene una manera de ser especial. Se nota a primera vista. No supe qué responder. No esperaba algo así. Sentí que todo mi interior se encogía. Gracias, exhalé. Solo intento no abandonarme. Me miró un poco más de lo debido. Y lo consigue de maravilla. La pausa se quedó flotando en el aire. Tomé un sorbo de té caliente amargo. Mi corazón latía demasiado fuerte. Esa noche tardé mucho en dormirme. Y no por vergüenza, sino por la emoción. Tuve un presentimiento, esto era solo el principio, y pasara lo que pasara, ya no habría vuelta atrás. Mateo también empezó a notarlo. En mi presencia, sentía una inquietud. No era desagradable, no, pero era diferente, como si de mí emanara un calor, una energía especial. No podía explicárselo. Yo era 20 años mayor que él, pero a veces con una mirada, una entonación o un simple giro de cabeza, lo atraía más que su propia esposa. Se convencía a sí mismo de que era solo respeto, simple simpatía. Yo lo cuidaba como a un hijo, le planchaba las camisas, le preparaba sus platillos favoritos, le mostraba mi afecto en silencio. Pero en ese afecto había algo sutil, cálido, casi femenino, demasiado vivo para ser simplemente maternal. Lucía se quedaba hasta tarde cada vez más a menudo. Reuniones con amigas, el salón de belleza, masajes, compras. Mi hija estaba cerca, pero cada vez más absorta en su teléfono, en Instagram y en las historias de otros. Se había vuelto aburrida.
La rutina, las costumbres, el distanciamiento. Y yo, en cambio, parecía estar más cerca cada día. Una mañana al salir de la ducha se topó conmigo en el pasillo. Yo llevaba una bata y una toalla en la cabeza, camino al baño. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, pero en ese instante estuvo todo. Yo vi su torso desnudo. Él vio mis clavículas, mi pecho ligeramente descubierto, mis ojos cansados pero hermosos. Se hizo a un lado para dejarme pasar. Disculpe. No es nada, susurré. No estaba mirando. Pero sí había mirado, y él también. Desde ese día, surgió entre nosotros una tensión silenciosa. No era hostilidad ni coqueteo, sino una especie de juego interno. Un gesto torpe, una mirada, una palabra. Y entre nosotros saltaban chispas. Se manifestaba en cómo me inclinaba para coger una olla y él, sin mirar, me sujetaba por la cintura para que no cayera. En cómo él lavaba los platos y yo me quedaba a su lado, secándolos en silencio, y entre nuestras manos solo quedaban 10 centímetros, y ninguno de los dos se apartaba. Una noche, cuando Lucía se había quedado con su amiga, yo estaba viendo una telenovela en el sofá. Mateo salió de la cocina. ¿Le sirvo un té? Sí, por favor. Se sentó a mi lado como de costumbre. Nada fuera de lo normal. Solo que la telenovela iba demasiado lenta. El té estaba demasiado caliente y el sofá era demasiado estrecho. Nuestros hombros casi se tocaban. Yo sentía su respiración. Él, mi calor. ¿No se siente sola?, preguntó de repente. ¿Por qué? En la vida. Por la falta de atención masculina. Me quedé helada, luego esbocé una sonrisa amarga. ¿Qué cosas dices, Mateo? Le preguntas a tu suegra si extraña a los hombres. Le pregunto a una mujer. Giré la cabeza lentamente. En mi mirada se leía todo, sorpresa, miedo, deseo y negación. Hace mucho que no pienso en eso, dije en voz baja. A veces una solo quiere que alguien la vea. Que no pase de largo, que la mire. Yo la veo, respondió él. No aparté la mirada por unos segundos, luego me levanté como asustada de mí misma. Me voy a dormir. Gracias por el té. Buenas noches. Me fui, pero él sintió que cada día la distancia entre nosotros se acortaba y era más difícil permanecer indiferente. Al día siguiente Lucía anunció que pasaría la noche en casa de una amiga, una noche de chicas. Él aceptó la noticia sin oponerse, incluso con alivio, lo que le provocó un sentimiento de alarma. Por la noche regresó tarde a casa, decidiendo calmar la tensión con una copa de vino. Sin embargo, al entrar al apartamento vio una luz en la cocina. Yo estaba allí en bata, sentada a la mesa, absorta en la lectura de un libro, con las gafas puestas y el pelo suelto. ¿No puede dormir?, preguntó. No logro conciliar el sueño, fue mi respuesta. Parece que tuvo un día agotador. Un poco. Él tomó la botella de vino y me ofreció, ¿no le apetece una copa? Lo miré con una ligera sonrisa irónica y acepté. Nos sentamos a la mesa y la conversación comenzó con películas, luego pasó a Lucía y finalmente, a reflexiones más generales sobre la vida. Yo me reía y él no apartaba la vista de mis labios y del brillo de mis ojos. En ese momento me vio bajo una luz diferente, no como la mujer estricta que siempre había conocido, sino como una persona viva, cálida y sabia. «Sabe», dijo él, «es fácil hablar con usted. Incluso más fácil que con Lucía». Se hizo el silencio. «No digas eso», repliqué suavemente. «Soy su madre. Tú eres joven y yo soy vieja. Soy una extraña. No diga tonterías. Usted es una mujer hermosa». Me estremecí. Dejé la copa en la mesa y me levanté. «Ya es suficiente. Me voy». Él también se puso de pie con la intención de disculparse, pero en lugar de eso se acercó a mí. No retrocedí, solo me quedé quieta, mirándolo y respirando agitadamente. «No voy a hacer nada», susurró. «Solo quiero estar cerca». Por un instante cerré los ojos, pero en ese instante mi corazón latió tan fuerte que pareció que toda la casa podía oírlo. Luego me marché, dejándolo solo en la cocina con la sensación de que estaba a punto de cruzar una línea, y que todo cambiaría para siempre.
Pasaron 2 semanas desde esa noche. Ya no nos quedábamos a solas, ni en la cocina ni en la sala. Nuestras conversaciones se volvieron contenidas y cautelosas. Lucía, sin sospechar nada, se reía, hacía planes para las vacaciones y publicaba nuestras fotos juntos en las redes sociales. Y entre Mateo y yo se instaló un silencio, denso como la niebla de la mañana, que ocultaba una amenaza latente. Ambos sentíamos que el momento se había perdido o estaba demasiado cerca. Un paso en falso podría destruirlo todo o dar comienzo a algo nuevo. Mateo salía a trabajar más temprano y regresaba más tarde, intentando encontrar refugio en la rutina, pero sus pensamientos volvían constantemente a mí, a mis ojos, a mi mirada, a aquella cocina y a aquel deseo no expresado que nunca llegó a sus labios. Yo también cambié. Dejé de peinarme con tanto esmero y me volví más estricta y cortante con mi hija. Por las noches suspiraba, miraba por la ventana y cada vez más a menudo contemplaba las fotos de mi difunto esposo, como si le pidiera perdón. Pero un día todo cambió. Sonó el teléfono. Mamá, ¿recuerdas que decías que querías ir a Oaxaca? Ahora hay una promoción si reservas con antelación. ¿Vas a ir? Guardé silencio por un momento y luego asentí. Iré. Al día siguiente empecé a hacer las maletas. En silencio y rápidamente. Lucía me ayudaba, parloteando y riendo. Mateo estaba de pie en la puerta, observando en silencio. Cuando la maleta estuvo lista, Lucía besó a su madre. Descansa mucho y no estés triste. Te escribiré todos los días. No hace falta, sonreí. Solo vive. Fuimos los tres a la terminal de autobuses y el camino transcurrió en silencio. En el andén abracé a mi hija y luego miré a Mateo y de repente le pedí, hijita, ve a comprarme una botella de agua sin gas. Cuando Lucía se fue, me volví hacia mi yerno. Nuestras miradas se encontraron. Me voy, Mateo, y es lo correcto. ¿Por qué? Porque te amo y eso no está bien. Él apretó los labios y no respondió nada. Solo me miró por mucho tiempo muy profundamente. Yo también, exhaló. Pero esto no debe ser. No haremos nada. Todo lo que hay entre nosotros se quedará solo en nuestros corazones. Lo superaremos, cada uno a su manera. Sonó el silbato del autobús. Lucía regresó y nos abrazamos los tres. Subí al autobús. La ventana estaba cerrada, pero a través del cristal se veía mi rostro, sereno y tranquilo, y en mis ojos había lágrimas. Mateo sostenía la mano de Lucía, pero en su cabeza resonaba mi voz y mi cálida confesión, te amo. Y supo que nunca más me vería tan cercana, tan real, tan suya. Pasó un año. Se mudaron a su nuevo apartamento. Lucía esperaba un hijo. Todo estaba bien, al menos en apariencia. Mateo trabajaba, Lucía iba de compras y decoraba la habitación del bebé. Y yo escribía rara vez y solo por asuntos prácticos. Enviaba felicitaciones y fotos desde la costa de Oaxaca. Sin indirectas, sin dolor. Un día le envié a Mateo una carta por correo postal. Mateo, a veces lo más correcto es lo que no hicimos. Gracias por no haberlo hecho. Recuerdo cada instante y lo atesoro. Vive, cuida de Lucía, y a mí solo recuérdame. Tuya, Valeria. Él sostuvo la carta en sus manos durante mucho tiempo, luego la dobló, la guardó en un cajón y la cerró para siempre. Pero en el fondo de su alma, sabía que hay sentimientos que no se pueden expresar en voz alta. Solo se pueden vivir por dentro profundamente y para el resto de la vida.